Resolveremos producto punto o producto escalar de dos vectores. Para ello vamos a recordar primero cuál es la nomenclatura de nuestros vectores. Hablando de física, ingeniería, matemáticas, podemos representar a nuestros vectores de diferentes maneras. Una de ellas sería indicar que nuestro vector A tiene componente en X multiplicada por el vector unitario Y más la componente en Y de nuestro vector unitario J más la componente de nuestro vector en Z multiplicado por la componente K que representa nuestro vector unitario. Esto sería una sumatoria de las componentes de nuestro vector multiplicadas cada uno por los vectores unitarios y JK. Otra forma de representarlo sería como nuestras componentes del vector dentro de corchetes y separadas en coma. Entonces sería la componente en X del vector A, coma, la componente en X de Y de nuestro vector A y la componente en Z de nuestro vector A. Lo mismo tendríamos que hacer para algún otro vector. Si nosotros tenemos un vector B, lo podemos representar como la suma de sus componentes multiplicadas por el vector unitario IJK, de forma que tendríamos la componente en X del vector B por el vector unitario Y, más la componente del vector B en Y, multiplicada por el vector unitario J, más la componente en Z de nuestro vector B multiplicado por el vector unitario K. O podemos representarlo como las componentes en X de nuestro vector B más la componente en componente en Y, esto es entre corchetes, la componente en Y, la componente en Z. Bien, entonces nuestro producto punto o producto escalar nos va a dar como resultado justamente lo que nombra un escalar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Será multiplicar cada una de las componentes correspondientes. La del vector en X del vector A, por la componente en X del vector B, más la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B, más la componente en Z del vector A por la componente en Z del vector B. Entonces, esto nos quedaría como, vamos a representar la multiplicación de nuestro producto punto, vamos a colocar aquí un punto grande, grueso, del vector A por el vector B. Entonces esto sería multiplicar la componente en X del vector A por la componente en X del vector B, más la componente en Y del vector A multiplicada por la componente en Y del vector B, más la componente en Z del vector A multiplicada por la componente en Z del vector B. Cuando nosotros realicemos esta operación, entonces habremos obtenido nuestro producto punto o producto escalar. También recordar que si nosotros necesitamos calcular la magnitud de nuestro vector, lo haríamos de la siguiente manera. Lo colocamos entre barras. Hay autores que lo escriben entre una sola barra, hay autores que para diferenciarlo del valor absoluto lo escriben entre dos barras y representan así la magnitud de nuestro vector. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Como la raíz cuadrada de la componente en X del vector A al cuadrado más el cuadrado de la componente en Y del vector A más el cuadrado de la componente en Z del vector A. Y lo mismo vamos a hacer con
el cálculo de la magnitud de un vector B y uno C y uno D, todos los que yo tenga y los que necesite. Calculamos la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de las componentes de nuestro vector. Si nosotros tenemos esta información, si conocemos el producto punto o producto escalar y también conocemos la magnitud de cada uno de nuestros vectores, entonces podríamos calcular el ángulo entre los vectores. ¿Cómo lo calcularíamos? Como ángulo igual al coseno a la menos 1 o arco coseno de el producto punto o producto escalar que ya calculamos dividido entre el producto de sus magnitudes. Entonces vamos a poder obtener tanto el ángulo como el producto punto como la magnitud de nuestros vectores. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos elementos o componentes de nuestro vector? Si nosotros tenemos un vector dado, ax, ay y az, entonces quiere decir que lo representaremos de la siguiente manera en el plano. Ahorita, sin importar cuál es su magnitud, tendríamos una componente de nuestro vector A en X. Una componente en X de nuestro vector A. Y también deberíamos de tener una componente en Y de nuestro vector A, que sería un vector. Estas componentes siempre van a ser vectores que se encuentran sobre los ejes de nuestro plano. Y por lo tanto también deberíamos de tener una componente en Z de nuestro vector A. Si nosotros completamos este vector de forma de un paralelepípedo, entonces daríamos cuenta de dónde se encuentra nuestro vector A. Vamos a simularlo ahorita con unas líneas delgadas de color amarillo. Quiere decir que si nosotros, como lo hacemos en dos dimensiones, buscamos la coordenada que sería de ax, ay, pues también tendríamos que encontrar la equivalencia con nuestro vector o componente az. Lo que formaríamos aquí sería esta figura. Quiere decir que nuestro vector se encuentra aproximadamente aquí. Parte del origen y llega justamente a la esquina y este sería nuestro vector A, que tiene componentes ax, ay y az. Lo que también sería equivalente a decir, yo voy a desplazarme determinadas unidades en A, posteriormente me voy a desplazar determinadas unidades en y finalmente otra cantidad de unidades determinada en Z. Lo revisamos con el ejemplo. Nuestro vector B tendría que ser muy similar. Nosotros tendremos entonces una componente en X de nuestro vector B. Todas parten del origen, vamos a suponer que es esta.
de una determinada magnitud, una componente en Y de nuestro vector B, también supongamos que es esta, y por lo tanto también tendríamos una componente en nuestro en Z para nuestro vector B. Vamos a suponer que es esta. Y entonces vamos a generar este cubito. Vamos a suponer también estas líneas imaginarias que nos ayuden a encontrar la posición de nuestro vector B. Nuestro vector B comenzaría en el origen, llega al extremo de la esquina opuesta, el vértice opuesto, y aquí encontramos nuestro vector B. Y algo que vamos a calcular también será el ángulo que forman los dos vectores. Este ángulo θ que se encontrará aquí entre el vector A y el vector B. Bien, vamos a trabajar con un ejemplo para calcular nuestros vectores, los trazamos, calculamos sus magnitudes, calculamos el ángulo entre ellos y por supuesto el producto punto o producto escalar. Vamos a copiar, voy a copiar yo aquí de mi pizarrón mi plano cartesiano, me lo llevo por aquí abajo, correcto. Listo. Pongamos un ejemplo. Voy a trabajar ahorita con la forma de los vectores de forma matemática para que sea más sencillo. Entonces tenemos un vector A nuestro vector A igual a 7, menos 4, menos 1 y nuestro vector B 3, menos 5, 2. Calculemos primero la magnitud de cada uno de estos dos vectores. Entonces, para calcular la magnitud de nuestro vector A, decimos que la norma o magnitud de nuestro vector A será igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. La norma o magnitud de nuestro vector A entonces será igual a 49 más 16 más 1. La norma de nuestro vector A será igual a la raíz cuadrada de la raíz de 66. Entonces tomamos nuestra calculadora y vamos a ver cuál es el valor. Sería 8.1 aproximadamente. La magnitud o norma de nuestro vector A es aproximadamente 8.1. Bien, entonces ahora vamos a calcular la magnitud del siguiente vector. Veamos. Correcto. Vamos a desplazarnos un poquito de este lado
Y calculemos la norma o magnitud del vector b es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 25 más 4. Esto sería igual a, serían 29, 38, la raíz cuadrada de 38. Entonces vamos a tomar la calculadora, obtenemos el valor de esa raíz, que es aproximadamente 6.2. Bien, ya conozco la magnitud de mis dos vectores. Vamos a trazarlos, vamos a dibujarlos aproximadamente en nuestro plano. El vector A, recordar que siempre va en orden. La magnitud en A del vector, la magnitud en X del vector A, la componente en XY del vector A y la componente en Z del vector A. Siempre van en orden X, Y y Z. Y lo mismo pasaría para nuestro vector B, es la componente en X de B, la componente en Y de B y la componente en Z de B. Veamos. Si nosotros tomamos a nuestro vector A, vamos a hacer divisiones ahorita arbitrarias, sin escala. En la parte en X dice que son 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Quiere decir que nuestra componente en X sería este vectorcito de aquí, que mide 7 unidades. Después nos desplazaríamos en Y menos 4 unidades. Quiere decir que necesitamos desplazarnos hacia la izquierda, a la parte negativa de nuestro plano. Y nos vamos a desplazar 4 unidades. Esto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 unidades. Y aquí encontraríamos a nuestra componente en Y del vector A. Nosotros podemos desplazar justamente este vector como lo voy a hacer ahorita en este momento, del origen hacia la punta de la componente en X, para que me sea fácil de encontrar el vector. Y después ahí tendríamos que subir, bajar menos una unidad. Vamos a desplazarnos en menos 1 sobre el eje Z de nuestro plano. Entonces nuestro vector sería este pequeñito. Si yo desplazo este vector donde terminó la componente en Y, tendría la componente en Z, y entonces ya con este caminito podemos dibujar a nuestro vector. El vector A comienza en el origen y termina en la punta de la última componente. Este sería ya el dibujo en R3 de nuestro vector A. Ahora vamos a dibujar al vector B. Dice que nuestro vector B tiene una componente en X de 3. Entonces, 3 unidades. Tendríamos 1, 2, 3 unidades. Este sería nuestra componente en X. Después nuestra componente en Y, menos 5 unidades hacia la izquierda, menos 5 unidades aproximadamente aquí. Este es nuestro vector unitario, pero ahorita lo que voy a hacer es desplazar este vector a la punta de la componente en X para que ubiquemos correctamente al vector. Y después dice que la componente en Z son 2 unidades. Entonces tenemos aquí 1 y 2 unidades
vamos a dibujar la componente en z de nuestro vector b desde el origen hasta z igual a 2 y voy a hacer lo mismo, voy a tomar mi vector y lo voy a desplazar a la punta de la componente en y. De esta manera, donde termina este último vectorcito es donde se encontrará mi vector. Entonces trazo mi vector b desde el origen hasta la punta de la componente en z y aquí es donde se encuentra ya nuestro vector. Yo ahorita con la facilidad de mi pizarrón podría regresar mis vectores unitarios a su lugar o borrarlos para que ya nos quedemos con lo que corresponde nada más a nuestros vectores. Ahí están los vectores y sus componentes. Esto lo hago para que nos ayude a visualizar el trazo de nuestros vectores. Listo. Ahí están nuestros vectores A y B y sus respectivas componentes. Y el ángulo que vamos a calcular, pues es el que se encuentra entre el vector A y el vector B, este ángulo. Listo. Entonces ya hicimos varios cálculos y trazos, conocemos la magnitud de cada uno de los vectores, los trazamos en el espacio y ahora vamos a calcular nuestro producto punto o producto escalar, que será multiplicar cada una de las componentes respectivas. Entonces, el producto punto o escalar entre los vectores A y B es igual a multiplicar la componente en x de A por la componente en x de B, que serían 7 por 3. Más multiplicar las componentes en y del vector A por la componente en y del vector B, o sea, menos 4 por menos 5. Y más la multiplicación o el producto de las componentes en z de ambos vectores, menos 1 por 2. Esto sería igual a 7 por 3, 21, menos por menos más, 4 por 5, 20, menos por más menos, 2 por 1, 2. Entonces el producto punto o producto escalar de nuestro vector sería igual a 21 más 20, 41 menos 2, 39. Como resultado nos da una cifra escalar, un puro número, 39, por eso también lo llamamos producto escalar. Ahora lo que vamos a hacer sería calcular el ángulo entre los dos vectores. Veamos, vamos a tomar nuestra fórmula, nos la llevamos por acá y hacemos el cálculo correspondiente. Entonces dice que el ángulo será igual al coseno a la menos 1 o el arco coseno del producto punto que nos dio como resultado 39 dividido entre el producto de la magnitud del vector A, que es 8.1 o norma del vector A, multiplicada por la norma o magnitud del vector B, que nos dio 6.2. Entonces el ángulo formado sería igual al coseno a la menos 1 o arco coseno de 39 entre 8.1 por 6.2 nos da 0.77658, etcétera. Aquí, para tener una mayor precisión en el ángulo, hay que utilizar todos los decimales posibles. Con la calculadora pues será más sencillo.
Esto es igual a hablando de el sistema sexagesimal, 39.05 grados en sistema sexagesimal. Y listo. Con esto ya calculamos la norma magnitud del vector A y del vector B, calculamos el producto punto de ambos vectores y el ángulo entre ellos.